nombre es Graciela Acevedo. Voy a compartirles los resultados respecto al análisis epistémico realizado de una lección sobre ecuaciones lineales en un libro de texto mexicano, junto con el doctor Ramiro Ávila Godoy y la maestra Ana Guadalupe del Castillo Bojorquez, los tres pertenecientes a la Universidad de Sonora. Quisiera comenzar destacando la importancia del análisis de libros de texto, ya que esto representa una línea de investigación importante para la matemática educativa, al incidir en cuestiones relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Las herramientas teóricas utilizadas para esta investigación son propias del enfoque semiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos, comúnmente conocidos como EOS, en particular la noción de trayectoria epistémica, trayectoria docente y conflicto semiótico. Metodológicamente se seleccionó uno de los libros dentro del catálogo de textos avalados por la Secretaría de Educación Pública, en particular la del de Bloch y Colaboradores 2018, donde cada una de las lecciones que presenta el texto relacionado con ecuaciones se tomó como una unidad de análisis, dando lugar a 9 unidades de análisis. En cuanto a los resultados, comparto la trayectoria epistémica identificada. Se comienza con adivinanzas numéricas que deben ser representadas algebraicamente. También se propone la definición de ecuación y de incógnita, por lo tanto, estamos catalogándola como actuativa, lingüística y conceptual. Además, en esta unidad también se propone un procedimiento de resolución de ecuaciones lineales basado en operaciones inversas. Se identifica como posible conflicto semiótico el que no se han estudiado previamente representaciones algebraicas, y además el procedimiento de resolución puede resultar ajeno a los alumnos, el que es propuesto. En la siguiente unidad, en ella se presentan tareas de modelación algebraica, así como actividades de traducción del lenguaje común algebraico, así como prácticas de procedimiento de resolución presentado en la unidad previa. Por lo tanto, la catalogamos como lingüística y actuativa. Además, se supone como conocido el procedimiento para calcular el perímetro de triángulos y rectángulos, lo cual puede ser una fuente de conflictos si el lector no está familiarizado con ellos. En la siguiente unidad se plantea el uso de la metáfora de la balanza para identificar las propiedades de suma y resta de la igualdad, así como un procedimiento para simplificar y resolver ecuaciones lineales a través de la suma y resta de cantidades iguales. Por lo tanto, además se presenta la definición de término y miembro de una ecuación, por lo tanto lo consideramos proposicional, actuativo y conceptual. En la siguiente unidad se utiliza la metáfora de la balanza para estudiar propiedades de la multiplicación y división de la igualdad, así como algunas actividades donde se pretende llegar a la noción de ecuación equivalente, por lo tanto la citamos como proposicional y conceptual. Y el conflicto semiótico que identificamos es que hasta el momento solo se habían trabajado con ecuaciones lineales de una sola incógnita, por lo que plantear actividades con dos incógnitas puede ser una fuente de conflictos. En la siguiente unidad se plantean actividades numéricas y figuras en las que se deben representar algebraicamente su perímetro, como se había visto en otras unidades, y se presentan problemas en contextos extramatemáticos con dos cantidades desconocidas. Sin embargo, previo a esto solamente había habido tareas con una cantidad desconocida, por lo tanto esto puede ser una fuente de conflictos. En la siguiente unidad se proponen problemas en contextos extramatemáticos, los cuales deben modelarse y resolverse algebraicamente. Todos ellos plantean 2 a 3 cantidades desconocidas que deben ser representadas en términos de una sola incógnita. En este caso se plantea una situación verbal que los alumnos deben representar algebraicamente, sin embargo solamente se ponen ciertas opciones donde el alumno debe escoger alguna. En este caso vemos como un posible conflicto el hecho de que el alumno no esté representándolo de la misma manera en que está ahí planteado, aunque su expresión sea equivalente. Por lo tanto, esto podría ser un posible conflicto semiótico. La unidad 7 es actuativa, ya que en ella se estudia la resolución de ecuaciones lineales con incógnita en ambos miembros, lo cual se deja el procedimiento al lector. Esto lo consideramos un posible conflicto semiótico, ya que como lo sugieren investigaciones como Fillol y Rojano en el 84, se requiere de algún apoyo didáctico o es posible que se requiera de algún apoyo para poder solventar esta situación. Además, en esta unidad se proponen algunos términos como reducción de términos semejantes o eliminación de paréntesis que se dan por sentado, sin embargo, previamente no se habían estudiado. En la unidad 8 y 9 están en estado situacional, donde se busca que a través de problemas en contextos intra y extrametemáticos el lector identifique las cantidades desconocidas, las modele, y las resuelve y las compruebe. Nuevamente se presenta que se pide solo una ecuación que modele el problema en vez de solicitar que sean diversas o que se encuentre la equivalencia entre todas ellas.
En cuanto a la trayectoria docente, en general se ve esta misma configuración, donde se empieza una exploración por parte de los alumnos, ya sea individual, en equipos o grupal. Posteriormente el libro regula cuáles son los conceptos, los procedimientos, etcétera, y finalmente se solicita una evaluación por parte del profesor. Como conclusiones, mencionamos que la trayectoria epistémica que se identificó comienza generalmente con configuraciones conceptuales, lingüísticas o optativas, dejando hacia el final las configuraciones institucionales en las que se ponen en juego las nociones aprendidas previamente. Hay una predominancia de configuraciones actuativas, lo cual implica una preponderancia de tareas procedimentales relacionadas con la resolución de ecuaciones lineales que se abordan. Además, emergen ciertas propiedades, sin embargo, estas no se hacen explícitas. El libro de texto presenta procedimientos de resolución de ecuaciones lineales para los cuales no presenta argumentos, y las actividades propuestas para hacer de repaso presentan planteamientos un poco más complejos que los previamente estudiados, lo cual podría representar dificultades para los alumnos. Finalmente compartimos nuestras referencias y quedamos al pendiente de sus preguntas. Muchas gracias.